quiera participar. No se amontonen. Ok, dígame, Jessica. Pues que tal vez esa enfermedad, como ya lo había explicado antes, es más común Discúlpeme, creo que su micrófono se escucha muy bien. No lo oímos. Si quiere escribirlo en el chat también puede. A ver, alguien más que quiera participar. Es que no escuchamos bien a Jessica. Ok, Vanessa, por favor. Sí, también podría ser porque esos pequeños datos nos ayudan a descartar la posibilidad de ciertas enfermedades. Sí, aquí en el caso, o sea, siempre en las historias clínicas, por eso soy un poco duro con los exquisitos de la clínica y en esta cala, porque siempre le dicen, ustedes pregunten sexo y pregunten edad, y eso es muy importante, sí, pero no les dan ningún ejemplo de ninguna enfermedad. Aquí lo bueno es que están ya viendo un grupo de enfermedades y van a ver por qué es importante. Primero, ¿por qué es el sexo importante en estas enfermedades? Porque ya vimos que si el hombre tiene el alelo mutado y es hemicigoto para ese alelo mutado, ya vale, tiene enfermedad. Entonces el sexo aquí por eso es muy importante. Esta enfermedad que estamos a punto de analizar, el rango en donde se diagnostica normalmente es entre los 3 y los 5 años. Es cuando empiezan las manifestaciones y entonces acuden al médico y es cuando se hace el diagnóstico. El paciente está en la media, está en 4 años, por eso es importante. Ahora, el paciente le llega por debilidad muscular, miembros inferiores, porque si no, pues van a decir que enfermedades. Lo que quiero que vean es esta enfermedad que ya la mayoría debe de saber qué es. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué esa consanguinidad de tercer grado? ¿Con quién estaría casada esta mujer? ¿Con su primo? No, acuérdense que con con su su tío primo, hermano, ¿no? Mi tío. con su tío, exactamente. Entonces, esto también es común. Acuérdense que los tíos no siempre tienen 40 y la sobrina tiene 15. Por cómo se dan las diferencias de edades que van haciendo los hermanos, aquí se da que coincide que una tiene 15 años, que es muy joven, y el otro tiene 21. Entonces el padre es el tío y se casó pues con la sobrina, ¿ok? Es una consanguinidad de tercer grado. ¿Y qué le llama la atención del papá? Se refirió a mialgias. Exacto, mialgias. ¿Y qué es paresia? Acuérdense, parálisis es cuando no puede, no tiene capacidad de hacer movimiento voluntario de los miembros del paciente. Parece es que tiene debilidad, o sea, presenta un grado de debilidad para hacer el movimiento voluntario. Entonces él dice que tiene esa paresia leve, pero pues que algo le molesta en miembros inferiores. Hasta este punto ya vemos que tiene consanguinidad, que entonces es más probable que pueda ocurrir una de estas patologías que estamos hablando. La enfermedad se diagnostica en este periodo de tiempo. Y además, ¿qué les llama la atención de la abuela? Perdón, me están poniendo aquí algo en el chat y yo que ando. Ah, muy bien. Padecía déficit cognitivo. Exacto. Entonces, hasta este punto, ¿qué enfermedad es la que estamos viendo? Si hablamos de debilidad muscular, pérdida de movimiento, es una distrofia muscular de Duchenne, ¿ok? En el caso ya estamos hablando de eso. Yo les decía, depende cómo se inactiven los progenitores de ciertas células en las mujeres, es si pueden o no tener la expresión o manifestación de la enfermedad. La abuela tiene déficit cognitivo y en Duchenne en mujeres suele tener afección cognitiva, porque el progenitor, vamos a ver que la distrofina, que es la proteína que al final su gen es el que está mutado, también está localizada no nada más en músculo, hay otros órganos que tienen distrofina y que entonces depende la mutación y depende qué tipo de distrofina estemos hablando, puede afectar a estos órganos. Entonces, en el caso del sistema nervioso central, pues vemos que en las mujeres es más común y aquí lo que quiere decir es que la abuela sufrió una inactivación sesgada, ¿estamos de acuerdo? Se inactivó en el progenitor de sus neuronas aquel cromosoma X sano y pues le dio manifestación cognitiva. Entonces, claro que nos llama la atención ese déficit. Ahora, lo que llama la atención de este niño es que desde chiquito ha tenido muchas caídas constantes, dificultad para subir escaleras, brincar y ponerse de pie. Esta tendencia a caminar de puntas también es muy específica. Esto que les marco en negro es el cuadro clínico característico de un niño de 4 años, 5, que les llega a consulta con una probable distrofia muscular de Duchenne. Ahora, el padre
en este caso, ¿tendría Duchenne o tendría otra variedad de distrofia? Ustedes clínicos agudos. A ver, ya me escriben aquí. Es como un mecanismo para locomotor, o sea, realmente los niños no tampoco es que caminen como bailarinas, pero tienden como a subir las puntitas cuando caminan, como, no le digo galope porque no es el término, pero la suben porque no tienen suficiente fuerza para ejercer los pasos normales. Ustedes observen hoy cómo caminan, cómo apoyan el pie. Cuando caminan, el talón es lo primero que toca el piso, ¿me explico? Entonces, dicen que van de puntitas, no me refiero a que van así, sino que como no tienen suficiente fuerza para hacer este movimiento, lo que hacen es, pues, pisan con la punta primero. Esa es la marcha. Discúlpenme si a lo mejor no se entiende ahí bien, pero esa sería la marcha, ¿ok? ¿Sí quedó claro? Hoy caminen y vean cómo caminan, vean que apoyan primero, van a ver que tienen que hacer este movimiento de dorsoflexión, pum, pisan y siguen caminando. Estos pacientes, como no tienen tanta fuerza, lo que hacen es, en lugar de pisar así, pisan como con la puntita. Esa es su tendencia. Ajá. Sí, sí, exactamente, Jessica. Primero cae la punta en vez del talón. Eso es lo que pasa. Eso sí es un dato clínico fino, ¿no? Ahora, de esta parte, pues, ¿qué les llama la atención en cuanto a aprendizaje y en cuanto a su comportamiento que refieren las maestras? ¿Qué les hace pensar ese comportamiento introvertido, aislado, poco social? A lo mejor está autista. Sí, cierto, Cintia, muy bien. Puede que se esté tratando un espectro autista. Obviamente el diagnóstico no lo vamos a integrar tan a fondo porque no tenemos tiempo, pero sí les hace sospechar de un espectro autista. Muy bien. Y ahora, ¿qué les llama la atención de cómo ronca? ¿Por qué amanece con cefalea, náuseas? ¿Han oído hablar de algún síndrome, de un trastorno del sueño? ¿Alguien en su casa, en su familia, tiene algún familiar con apnea obstructiva del sueño? Bueno, la apnea obstructiva del sueño la van a ver muchísimo, pero estos pacientes, claro que pueden llegar a desarrollar apnea obstructiva y como tienen periodos de hipoventilación en la noche por la apnea, estos pacientes suelen amanecer con alta concentración de CO2 en sangre, lo cual les genera dolor de cabeza, o sea, la cefalea, náuseas, sentirse cansados porque aunque durmieron, tuvieron muchos periodos de apnea, la pasaron muy mal en la noche, claro que tienen fatiga, y esto en los niños les hace incluso hasta perder el apetito, y si ya tenía déficit cognitivo, pues sí, claro que les afecta su concentración, ¿no? Entonces, si alguien ronca feo aquí, cheque que no tenga apnea obstructiva del sueño, porque le va a afectar para los exámenes. Y el signo de Gowers consiste en poner al paciente en cuclillas y pedirle que se levante. Lo que cualquier paciente de esta edad haría, pues sería simplemente levantarse con la fuerza de sus miembros inferiores. No sé por qué no jaló mi video, estoy triste, pero lo que iba a ocurrir en el video es que el niño iba a tener que estarse acomodando primero con las manos, luego alzar los pies como si se pusiera, bueno, 4, y de ahí se levanta con mucha dificultad, ¿no? Entonces, déjenme ver si aquí tengo una figura. Miren aquí. El video se lo pusieron en el chat. Ah, muy bien. Gracias, chicos. Bueno, véanlo porque yo no puedo quitar esto. Pero sí, chéquenlo y van a ver cómo es el signo de Gowers positivo. Y cómo se va levantando, o sea, se tiene que ir apoyando de manos, ven cómo se pone las piernas y luego se tiene que recargar las rodillas para levantarse. Positivo, más todos estos antecedentes, clínicamente ustedes ya tienen el diagnóstico de... le agradezco mucho, Sergio, que haya... Ah, no, se cancela. Bueno, está en YouTube. Pónganlo, ahí hay muchos signos de Gowers positivos. Entonces, el signo de Gowers positivo es súper específico para distrofia muscular de Duchenne. Ahora, ¿el papá creen que tenga Duchenne? No, podría ser algo más leve como Becker. Perfecto, Yaneli. Sí, ese sería el diagnóstico presuntivo de su papá, ¿no? Porque el papá ya tiene 21 años. ¿A qué edad pierden la caminata estos pacientes? O sea, esa capacidad de caminar, de deambular, ¿a qué edad? Cuando es Duchenne. Bueno, les voy a ayudar porque de todas maneras creo que acabamos por lo del examen esta clase, pero normalmente a los 12 o 14 años estos pacientes pierden esa capacidad de deambular, ¿no? O sea, empiezan ya a perderla. Entonces, su papá ya tiene 21 años, no corresponde. Cuando hablamos de Becker es una variedad más leve de la mutación, de la distrofina.
Entonces, estos pacientes que tienen Becker empiezan con los datos que trae su papá precisamente, mialgias y parecias leves. Pierden la marcha algunos la llegan a perder alrededor de la segunda década de la vida, entonces pues puede que por ahí vaya papá, ¿no? Pues claro, el diagnóstico lo que tienen es obviamente la distrofia muscular de Duchenne. Ustedes ya están integrando mejor. Entonces, ¿qué les importa de antecedentes? La edad. ¿Por qué? Porque si ustedes ya conocen de la patología que están estudiando ahorita, saben que se diagnostica entre los 3 y los 5 años, que obviamente va a ser mucho más evidente si es masculino, porque no hay de otra. Solo tienen un cromosoma X y si tienen el alelo mutado, ya valió. En cuestión de mujeres, tendrían que investigar más a fondo qué pasó. Si fue una inactivación sesgada por fenómeno del año, sí se trata de una paciente que es homocigota para el gen mutado, ¿no? En el caso de los antecedentes de desarrollo es importante porque el bebé, desde que empezó a caminar, tenía problemas, pero era aparentemente normal. En cuestiones de antecedentes de consanguinidad, aquí les importa que hay una consanguinidad de tercer grado y que el papá además manifiesta probables datos de distrofia muscular de Becker. Les importa que el padre, pues, que la abuela tiene déficit cognitivo, perdón, y eso es importante porque a lo mejor la abuela sufrió una inactivación sesgada por fenómeno de Lyon en los progenitores neuronales y le generó el déficit cognitivo. Diagnósticos sindromáticos, pues alguien que fue Cintia nos dijo que podía tener rasgos de autismo y estaba en lo correcto. Les voy integrando así el diagnóstico para que vean que también es como una suma, no sé, una suma, pero de signos y síntomas, ¿no? A eso nos referimos. Entonces sí tiene un rasgo autista porque no convive con los niños, es introvertido y tiene problemas de aprendizaje. Claro que tiene un déficit cognitivo porque tiene muchos problemas de aprendizaje en el kinder. Convulsiones, pues aquí lo que podría llamar la atención es las convulsiones, pero aquí no era el caso específico. Lo que sí son el síndrome de apnea obstructiva del sueño, eso me equivoqué, perdonen. El síndrome de apnea obstructiva del sueño sí les llama la atención porque hablamos de cefaleas matutinas, náusea, fatiga y pérdida del apetito, ¿ok? En cuestión de paresia de miembros inferiores, pues sí, porque desde que empezó a caminar ha caído muchas veces, tiene dificultad para brincar, subir escaleras y ponerse de puntas. Y la paresia axial, eso es el signo de Bowers, como el paciente no tiene suficiente fuerza en los músculos vertebrales, en los músculos de los glúteos, dorsales, etcétera, no le permite pararse fácilmente, ¿ok? Entonces, la paresia axial es una manifestación que se ve en el signo de Bowers. La impresión diagnóstica que tiene es una distrofia muscular. Ahora, para decir que es de Duchenne, tenemos que seguir el siguiente algoritmo. Nosotros ya tenemos a este paciente con una sospecha fuertísima que es Duchenne. Tenemos que medir la creatinina. Esta proteína en dónde se encuentra. ¿Por qué la medimos? Porque traen hay músculo esquelético. Exactamente, se encuentra el músculo esquelético y claro que la ruptura o la lesión del músculo esquelético podría aumentar los niveles séricos de esta enzima. En niveles de sangre está súper aumentada en un paciente con distrofia muscular de Duchenne, ¿ok? También la van a medir incluso otra variedad de la enzima, la medir en el corazón. Pero aquí estamos hablando del músculo y la creatina va a estar elevadísima hasta el cielo. Si nosotros encontramos niveles normales, podemos pensar que este paciente entonces trae un problema de músculo, porque es un marcador de daño muscular. Si ustedes encuentran que está normal, búsquenlo otra cosa, diagnóstico diferencial, porque el paciente podría tener debilidad y no tiene que estar asociado a una lesión muscular. Pues puede que traiga un guiñama RP, ¿no? Puede que traiga una cuestión nerviosa, o sea, otra cosa que no sea lesión muscular. Si ustedes encuentran la creatinina elevada, además de todas las clínicas que traen, sigan el algoritmo, les va bien, están sospechando que el problema es daño muscular. Y por daño muscular, hasta este punto no podemos decir que este paciente no trae pues, ¿qué tal si trae una rhabdomiólisis tóxica o alguna otra cosa? Rhabdomiólisis es la ruptura de las fibras musculares por las causas que pueden ser tóxicas, infecciosas, etcétera. No, pues puede ser. Entonces, para comprobar que es Duchenne, tenemos que hacer una detección de los probables accidentes mutados, ¿no? Acuérdense que la distrofina, vamos a hablar de ella ya, es la proteína más, más bien es el gen más grande que tenemos como humanos, ¿no? Entonces, tiene 79 exones, y si recordamos las clases de los exones son la parte codificante.
Imagínense que los mecanismos de lesión más importantes para generar la relatación son de lesiones, ¿no? Y puede ser de lesiones que se quieren una lesión completa. Entonces, existe ya aquí que ya trae unas ondas especiales que se detecta cada uno de estos exones. Entonces, aquí es capaz de detectar de manera más rápida y eficiente y dirigida, porque ya está hecha para buscar las lesiones específicamente en el gen de la distrofina, pues qué probable tendría siendo. Y eso también te puede indicar si qué pasaría. Y aquí tenemos dos. Puede ser que se mueva el marco de lectura y entonces genere una proteína, pero esa proteína va a ser medio aberrante, no funciona. O puede que esta mutación se genere en el codón de paro, que también son comunes en este tipo de patología. Y si ese codón de paro se frena la traducción de la proteína y te queda una proteína trunca de distrofina y no funciona. Entonces, estos kits en LPA se utilizan mucho y serían los primeros, les podría decir o detectar la mutación si de cajón, si ya tienen mutaciones, pasarían a confirmar Duchenne, ¿okay? Si no tienen esta disponibilidad o no les da un resultado positivo, pero que la sospecha, pueden mandar a hacer una secuenciación, porque también otros mecanismos que pueden dañar el gen de la distrofina son las mutaciones puntuales en un solo nucleótido, o a lo mejor en un par de ellos, y el kit de a detectar lo tenemos que hacer una secuenciación, sobre todo de sangre, porque la más común, pero tiene otra más sofisticada con arreglos o última generación, la PNC, y también confirmar la leche. Ahora sí, en su centro, que es muy probable, pues pueden mandar a hacer una biopsia de músculo, que cualquier cirujano pediatra les puede ayudar. Entonces, esta la mandan al laboratorio y en el laboratorio lo que se va a hacer es poner un anticuerpo que se le pega a la distrofina, y si se le pega a la distrofina trae un fluorocromo que brilla, que es lo que estamos viendo aquí. En este caso, ¿me explico? Entonces, si está presente la proteína en el músculo normal, la distrofina, acuérdense, lo que hace es estabilizar la sarcómera hacia la membrana del músculo. Entonces, cuando está normal, cuando la van a ver brillar, la van a ver brillar cerca de la membrana, por eso se ve así. Lo que también son fibras musculares, alrededor está la distrofina. Esto es un sujeto sano, ¿okay? Cuando hablamos, si al papá le tomáramos una biopsia de músculo, probablemente por el diagnóstico que me dieron, es una distrofia muscular de Becker, veríamos que sí hay, pero no hay en la cantidad y no se debilita tan bonito como en un individuo normal. Aquí la distrofina está presente, pero no funciona al 100%. Y eso se correlaciona con lo que el papá requiere clínicamente. Si el papá sigue evolucionando, le tomamos otra biopsia, probablemente se vería así, que es una distrofia muscular de Becker, distrofia ya no tendría marca de ambulación. Cuando hablamos de distrofia muscular de Becker, pues podemos tener también variedades, pero vean que corre el paciente que no tiene, y entonces pues vemos que la mayoría de las personas no tiene la expresión de distrofina, el anticuerpo no lo reconoce, por tanto no brilla, y entonces la biopsia lo que evaluamos es inmunofluorescencia para la distrofina. En un caso muy grave no habría nada, aquí se da cuenta no hay nada de distrofina, y pues esto ya se ve que pacientes que básicamente no pueden ya ni deambular. ¿Okay? Entonces, este sería el algoritmo que se prefiere que se tenga evidencia porque es menos invasivo, o que se pueda hacer secuenciación. Si no, pues ni modo, nos vamos al método invasivo y ahí hay que hacer biopsia. Todo lo lleva al final a confirmar la distrofia muscular. ¿Okay? Este es más o menos cómo funcionan los kits de LPA, donde ya hay sondas. Estas sondas tienen que unirse a cada uno de los exones. Están hechos para poder hibridarse con los exones que estamos hablando. Y el kit incluye 2 secuencias separadas, o sea, se van a hibridar el exón, y solamente en el paso 3 hay una ligasa que ayuda a completar, a unir estos dos sondas que están. Si obviamente el gen del exón está presente, el paso 3 de la ligasa pues va a permitir que se unan las 2 sondas y luego se amplifica con una PCR y se va cuantificando cuántas tenemos. Si obviamente no está ese exón o está mutado, no se va a poder unir la ligasa porque no va a haber a qué conocer,
y no van a evaluar ni las dos, sino no se van a verificar. Más o menos cómo funciona el kit. Sé que no es tan fácil de explicar, pero pues tienen una idea. Ahora, el diagnóstico patogénico, pues ya sabemos aquí la mutación está localizada en el cromosoma X. Ahí está lo específico. Y en cuestiones de mecanismo de mutación, pues esto igual se los dejo. Había tipo de mutaciones sin sentido que generan la proteína blanca. Claro que también puede haber en un 20% de mutaciones puntuales, a lo mejor tendríamos que detectar por secuenciación. Y 60-65% de lesión de uno o más exones que con el kit y el LPA sería más fácil de encontrar. Entonces ustedes ya le mandan a hacer su biopsia muscular, porque estaban en un centro por Bretón, y encuentran que es una distrofia muscular de Duchenne por ausencia parcial de la distrofina, ¿no? Y entonces, igual, si ya le pudieran tomar los que sí estaban en el hospital, bueno, pues ya dirían dónde está la lesión o dónde está, cuál es la lesión afectada, ¿no? En el diagnóstico principal, lo que les decía, es el gen más grande que hay en humanos, es el cromosoma, y bueno, pues está en el brazo corto, ¿no? En la posición que les había comentado. Aquí vemos que hay diferentes variedades de la distrofina y les doy una tabla para que pues echen una revisada en diferentes células podemos encontrar variedades de la distrofina. Y aquí vienen desde donde empezaría obviamente si se muta un exón que está en cierto nivel, etcétera, pues va a llegar a afectar esto, ¿no? De la que se transcriban anterior o posterior a ese inicio. Aquí les viene, por ejemplo, en dónde estaría el promotor para empezar la transcripción de cada una de estas variedades. Entonces, no la discuto porque no sé que no hay ya tiempo. Pero bueno, lo que yo les decía, la distrofina actúa para estabilizar la sarcomera respecto a la membrana plasmática del músculo. Entonces, cuando no está, es fácil que esta sarcomera esté inestable y que la membrana plasmática de la célula muscular también esté inestable. Lo que puede suceder es ruptura de la fibra y por eso es que encontramos la creatinina elevada, porque es una enzima que está en el citosol de estas células musculares, cuando se rompe, se activa. Y además en la fisiopatología va a haber un filtrado importante del sistema inmune. Ese filtrado importante genera que no se pueda regenerar el músculo al 100%, sino que se desvíe hacia un fenómeno de fibrosis. Y lo que va a suceder es que temprano la fibra muscular se va a volver de tejido fibroso por cuestión de la inflamación que va a generar. Esto es importante. Aquí les dejo unas cuantas las clínicas que ya hablamos de ellas. Pero en el tratamiento es importante entender lo del infiltrado del sistema inmune, porque el tratamiento se basa en corticosteroides. Y nosotros tenemos que pensar en dar al menos prednisona o deflazacort. ¿Cuál de los dos es mejor? Deflazacort, porque el deflazacort, aparte de que disminuye la inflamación local por la destrucción masiva de fibras, estimula a las células locales que tenemos en el músculo. Esta célula troncal todavía es un debate de qué fenotipo tiene, pero se la llama células satélite muscular. Algunos dicen que son los pericitos de los brazos, otros dicen que es una célula blanca, pero tiene potencial regenerativo y parece que el deflazacort sería mejor para estimular regeneración. No obstante, el uso de corticoides solo va a ayudar a no perder la movilidad de miembros superiores. La fiebre se va a fregar. Son las que más soportan eso, las que más trabajan mecánica hacen. Entonces, lo más probable es que no salvemos al paciente de que se quede sin ambulancia. Pero los miembros superiores van a conservar algo de movimiento. Ahora, ¿qué tenemos que tener en estos pacientes? Si les vamos a dar esteroides, ustedes los van a consumir pesado. Entonces, estos pacientes tienen que estar de cama vacunados contra neumococo por el refuerzo y varicela, y si hay oportunidad de poner variedades para virus de gripe también. Hay otros medicamentos que si tuviéramos ese 10% de pacientes que tienen una mutación sin sentido que generan una proteína blanca, ya hay realmente dos medicamentos que nos pueden ayudar a saltar ese marcador y seguir leyendo el resto de ARN y generar una proteína. Este es el alureno y el etetiliricén. Están ya aprobados por la FDA y uno, por ejemplo, el ejemplo de la talureno, pues nos ayuda a saltarnos al 51 que estaría de lesionado. Pues el 60% más o menos de los pacientes tienen de lesiones de uno o más exones. Entonces te saltas de esa parte y continúas con la transcripción, aunque se genera una proteína aberrante,
puede que tenga cierta función, si peor es nada, dice mi abuelita, así que pues ahí está un poco de controversia con esta terapia génica, pero ahí va, ¿no? Lo que le tienen siempre que poner a los pacientes son ortesis, para hacer estabilidad de articulaciones en rodilla, pie, tobillo. ¿Por qué? Porque como los músculos están débiles, acuérdense que la tonicidad de los músculos es importante para mantener la estabilidad de las articulaciones. Si no les ponen ortesis, se van a fregar la rodilla, la cadera, el tobillo y todo. Y entonces estos pacientes van a tener más complicaciones de las que ya pueden tener por todo lo que acontece en la enfermedad. Claro que los pacientes van a tener también debilidad axial, como vimos con el síndrome de Bowers, y sus músculos paraespinales van a estar front. Eso va a hacer que sufra una deformación la columna y le dé escoliosis. Ya habíamos visto que esta laxatura en ligamentos o en músculos, el ligamento lo vimos en el MARMAR, aquí lo estamos viendo específicamente en músculos, pues genera esta deformación de la columna que es la escoliosis. Y claro que se tiene que corregir. Igualmente la laxitud en pie pues puede generar pie equinovaro y tenemos que hacer una tenotomía del tendón de Aquiles para liberar y poder tener o quitar esa malformación. Y como este paciente tenía apnea, pues lo ideal es que siempre se le mida la capacidad vital forzada, que eso va a ayudar a determinar si tiene o no tiene apnea obstructiva del sueño o algún otro trastorno del sueño, ¿no? Entonces tiene que hacer esta evaluación. Y estos pacientes, pues la distrofina también va a estar en músculo esquelético, me lo dicen ustedes, pero también cardíaco. Entonces, claro que va a haber afectación del músculo cardíaco, claro que se va a ir sustituyendo ese músculo bonito debido al infiltrado inflamatorio por tejido fibroso. Entonces, estos pacientes tienen que estar pues teniendo chequeos al menos cada 2 años con ecocardiograma y electros. Y si se puede una resonancia para ir valorando la fibrosis, que la resonancia es el estudio específico para ver fibrosis en el órgano que se les antoje. Entonces, cuando hablemos de fibrosis, siempre es importante una resonancia. Y como estos pacientes van a empezar a tener insuficiencia cardíaca, porque su corazón se va a ir sustituyendo ese músculo cardíaco esquelético por fibrosis, pues tienen que utilizar inhibidores de la enzima convertida en angiotensina para tratar de estabilizar esa insuficiencia. Esos son los primeros medicamentos de línea. Igualmente, el músculo que está asociado al esfínter esofágico, como en el diafragma, etcétera, pues los lleva a tener reflujo. Entonces, estos pacientes tenemos que cuidarles la enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque si hay reflujo, se va a los pulmones. Y como estos pacientes ya traen insuficiencia cardíaca por este mecanismo que les expliqué, de lo que se insuficiencia cardíaca, se congestionan los pulmones y es fácil neumonías, es fácil que les dé cualquier otra cosa que se imaginen. Y si además nosotros le aventamos ácido por reflujo, pues les va a dar una neumonitis química impresionante, ¿no? Hay que cuidar. Y también, pues, como no se mueven los pacientes, cada vez que progresa la enfermedad se van quedando en cama y tienen problemas de movimiento intestinal, entonces tienen estreñimiento, ¿ok? Ahora, ¿qué les tenemos que ayudar a estos pacientes? Pues que no se casen entre ellos, que salgan del grupo, no, yo sé por cuestiones culturales es difícil, pero porque si no, seguimos promoviendo la manutención del fenotipo enfermo, las portadoras, las mujeres homocigotas recesivas. Entonces sí hay que dar un consejo genético y obviamente dependiendo si es hombre o mujer la descendencia que tuvieron estos individuos, pues aconsejarles, ¿no? Que chequen bien la siguiente vez que se van a reproducir y que de preferencia acudan con expertos en biología de la reproducción para que se les haga pues inseminación in vitro, alguna otra técnica, y que se les haga un diagnóstico preimplantacional para que vean que no llevan ese alelo mutado, ¿ok? Y así empezaríamos a terminar con esta parte. Bien, chicos, pues miren, ya es tarde, por más que nos apuramos, el examen sí nos quitó mucho tiempo, pero esto se ve muy rápido en la siguiente clase. Vamos a ver hemofilias, les va a gustar porque está muy sencillo, y también vamos a ver el síndrome de Rett. Entonces, si ustedes quieren estudiar esas patologías, adelante. Hoy vimos Duchenne y Becker. ¿Tienen alguna duda de Duchenne y Becker? Muy bien. Entonces, el examen no va a ser la siguiente clase. Voy a procurar que en la siguiente clase nos apuremos y hacemos otra vez el examen. Les voy a hacer un examen un poco más corto porque si no, pues no vamos a ir en tiempo y forma. ¿Ok? Si ya es todo, chicos, pues los dejo porque estuvo teniendo otra clase. Y nos vemos el jueves